Muy buenos días con todos. A vista de que no se han conectado, voy a empezar la clase. Empieza a las 10, son las 10:18. Nuestro tema de hoy es los imperios coloniales en América. Empecemos con la lectura. El Imperio Español, la conquista de América y la de las Filipinas, así como alianzas matrimoniales y guerras en Europa convirtieron a España en cabeza de mayor imperio de la época moderna. Llegó en los siglos XVI y XVII a tener bajo su dominio tierras por 20 millones de kilómetros cuadrados, dominado para entonces la mayor parte de América, la península ibérica, gran parte de Italia, Flandes, los actuales Países Bajos y Bélgica. Alemania, Australia y el norte de África, Guinea, las Filipinas y puestos comerciales en otros puntos de Asia y Oceanía. Se decía que era un imperio donde no se ponía el sol, pues siempre en alguna parte del imperio era de día. Además del descubrimiento de América, España fue el primer país que dio la vuelta al mundo con una expedición al mando de Fernando de Magallanes, quien falleció en las Filipinas completa por Juan Sebastián Elcano en los años 1519. Como vemos, aquí no termina la lectura, esto ya continuaremos la siguiente clase. Entonces, ¿qué entendemos por los imperios coloniales en América? En América se dice que varios imperios europeos establecieron colonias a partir del siglo XV, transformando el continente de manera significativa. Los imperios español, portugués, británico, francés y holandés fueron los principales protagonistas de este proceso, cada uno con sus propios modelos de colonización y consecuencia para la población indígena y el desarrollo futuro del continente. Los principales imperios coloniales fue el Imperio Español, fue el imperio colonial más extenso en América, abarcando gran parte de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. Y la conquista española, liderada por figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, resultó en la caída de imperios indígenas como el azteca e inca. El imperio portugués se centró principalmente en Brasil, donde estableció un sistema de plantaciones básico en la agricultura y la explotación de recursos naturales. Y en el imperio británico, que estableció colonias en la costa de América del Norte, que eventualmente también se convertían en los Estados Unidos, así como en Canadá y en partes del Caribe. Y en el Imperio francés se asentó en partes de Canadá y Luisiana, actualmente parte de los Estados Unidos y algunas islas también del Caribe. El imperio holandés, aunque no tan extenso como las anteriores, también tuvo presencia en el Caribe y en partes de América del Sur, como Guyana. Y en el imperio de la colonización europea tuvo un profundo impacto en América. Entre las consecuencias más destacadas se encuentran la explotación de recursos, que los imperios coloniales explotaron los recursos naturales de América, como metales preciosos, también materias primas agrícolas y maderas, para beneficio propio. Y en la transformación social y cultural, la llegada de los europeos trajo consigo la imposición de nuevas estructuras políticas, sociales y culturales, así como la introducción de nuevas enfermedades que diezmaron a la población indígena.
También el desarrollo de la economía basada en la plantación. Se habían establecido sistemas agrícolas basados en la producción en la gran escala de cultivos como el azúcar, el tabaco y el algodón, utilizando mano de obra esclava, tanto indígena como africana. También establecieron de nuevas estructuras políticas y administrativas. Se crearon virreinatos, capitanías, generales y otras divisiones territoriales para administrar los vastos territorios coloniales, con el objetivo de asegurar el control y la extracción, disculpen, de los recursos. Entonces, ¿qué entendemos con el tema de la colonización europea de América? Que es un periodo, se podría decir, un poco complejo y introvertido de la historia, con un legado que aún se manifiesta en la actualidad, tanto en la composición étnica y cultural del continente, como en los desafíos sociales y económicos que también enfrentan muchos países latinoamericanos. Entonces, ¿cómo fueron los imperios coloniales en América? Durante este tiempo, los imperios coloniales europeos de España, Portugal, la Gran Bretaña, Francia, Rusia, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, ellos habían comenzado a explorar y a reclamar las Américas, sus recursos naturales y la capital humana, lo que llevó el desplazamiento, el desmantelamiento, la esclavitud y el genocidio de los pueblos indígenas. Entonces, como les estaba comentando, cómo fueron los grandes imperios coloniales, era el Imperio Español, el Imperio Portugal, el Imperio Colonial Británico, el Imperio Colonial Francés, el caso de Congo, el caso de Marruecos y la cuestión China. Entonces, la colonización española en América fue un sistemática y brutal. Gran parte de los indios también fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, provocando también altísima mortalidad en grado de explotación, que fue que incluso de impulso la esclavitud con mano de obra negra procedente de África. Entonces, ¿cuáles son los imperios de la América? En la América, las civilizaciones antiguas también habían, se podría decir, floreciendo durante miles de años, dejando un rico legado cultural. También los incas y los aztecas habían construido poderosos imperios de los Andes y Mesoamérica, aprovechando la herencia de las culturas anteriores como las chicas, nazcas, así como los olmecas mayas. Entonces, con el tema de los imperios coloniales en América, se basa en 10 características. Una de esas es el sistema de la dominación colonial. Otra sería la fundación de ciudades y centros de poder español en las colonias. Otro sería el apoyo de la Iglesia Católica, la sociedad de las castas raciales, la economía colonial mercantilista, la explotación de la población nativa, la trata de esclavos africanos y en África. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, seguimos con los principales beneficios en la colonización de América, que fue el Imperio Español, el Imperio Portugués y posteriormente el Imperio Británico, el Reino de Francia y los Países Bajos. También existieron iniciativas de colonización menores de parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia.
La clase anterior también se refiere a lo que estamos viendo ahora, los imperios coloniales en América. Estábamos hablando con el tema de Colón, de Cristóbal Colón, que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como América al concentrarse con las Antillas y desembarcar en la isla de Guanay, misma que bautizó en el nombre de San Salvador, posteriormente arriba de los actuales territorios de Santo Domingo y Cuba. A continuación, con el Imperio Español, el Imperio Inca fue el más importante del territorio americano debido a su extensión y a su riqueza cultural. Hasta el día de hoy se puede apreciar en los territorios que conformaron parte del imperio. También definido a un sentido estricto, un imperio es un estado soberano cuyo jefe de estado es un emperador, pero no todos los estados con territorio agregado bajo el gobierno de autoridades supremas que se llaman imperios o son gobernados por un emperador, ni todos los estados que se autodenominan como imperios han sido el protagonista del Imperio Español. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los tres periodos de la época colonial? Divide la época colonial, como les comenté la clase pasada también, en tres periodos. Uno de orígenes o formación del español americano, el otro de su vida como lengua de la sociedad colonial ya sólidamente establecida, y tres, uno de los pasos en la época independiente, que abarcaría los decenios finales del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX. La metrópolis administraban también las colonias según sus intereses bajo el gobierno directo o indirecto. En este sentido también pueden distinguirse tres tipos colonialismo: de poblamiento, de explotación y de protectadores. Y la colonización europea de las Américas fue también el proceso por el cual los colonos europeos poblaron las regiones norte, central y sur de América en las islas del Caribe. Entonces, esta sería la clase del día de hoy. Faltarían lo que son unos 10 minutos, pero eso se supone que sería tarea. Nos vemos la siguiente clase a la misma hora, a las 10 de la mañana. Cuídense y pasen bien.